Vamos a seguir ahora con la temática que venía a continuación, que es grupo operativo o grupos con técnica operativa. Antes de empezar directamente sobre la clase, quisiera hacer dos aclaraciones. Una tiene que ver con que puedan ir comprendiendo cuál es la finalidad de la sucesión de estos conceptos y de estas clases que estuvimos viendo. Ustedes vieron encuadre, comunicación, aprendizaje, vectores del cono, grupo, el grupo como definición desde la psicología social. Y todos estos conceptos teóricos apuntan, tienen como finalidad que lentamente ustedes puedan empezar a ver, a leer qué es lo que ocurre, cuáles son los fenómenos que atraviesan los grupos. Y la otra aclaración que quiero hacer tiene que ver con que estos fenómenos que estamos describiendo en todas estas teorías, estos fenómenos que estamos descubriendo desde una perspectiva teórica, ocurren a pesar de que no existiera la psicología social. No es que la psicología social descubre esto. Estos fenómenos suceden independientemente de la mirada de la psicología social, independientemente de que exista o no un coordinador en el grupo. ¿Sí? Es decir, que los grupos funcionan, alcanzan sus objetivos, alcanzan su tarea, aún no teniendo un coordinador o un psicólogo social que coordine estas instancias. ¿Sí? Eso es lo que quería aclarar. La técnica del grupo operativo, que es la temática que nos nuclea hoy, que nos convoca hoy, es una técnica ideada por Enrique Pichón Rivière, que tiene como finalidad optimizar, ser más eficaz y más efectivo a los grupos. Y para esto propone una serie de recursos. Cuando nosotros hablamos de recursos es como si tuviéramos una caja de herramientas en donde manoteamos lo que vamos necesitando. La técnica es esto, una técnica es esto, es una serie de recursos y la habilidad para utilizarlos. La técnica la técnica del grupo operativo tiene que ver con esto, con una serie de recursos, que ahora los vamos a ir viendo, para poder generar el óptimo rendimiento, el máximo rendimiento que puede tener un grupo. Ustedes ya vieron que Pichón dice, y estuvimos trabajando, que todo grupo tiene una tarea. La tarea que tienen ustedes, como grupo de psicología social de primer año, cada una de las sedes, es aprender psicología social en grupo. No es aprender psicología social leyendo el texto solo en casa, sino que es aprender psicología social en grupo. Bien. Dijimos entonces que todo grupo tiene una tarea. Dice Pichón que todo grupo tiene una tarea explícita, consciente, clara, manifiesta. Y en esta tarea explícita entran todas las acciones para alcanzar el objetivo. Entra todo lo que se hace para alcanzar el objetivo. Es todo lo que se proponen hacer los integrantes del grupo para alcanzar ese objetivo. Pero también dice Pichón que en esta tarea implícita, en esta tarea explícita, aparecen situaciones afectivas, vinculares, de ligazón, de rechazo, afectos entre los integrantes. Algo a lo que Blecher llamó el factor humano. Es decir, que en toda tarea explícita también aparecen fenómenos que están ligados a los afectos, a las telees, que estuvimos viendo hoy con los vectores del cono, a los rechazos, a las emociones, a los temores. La técnica de grupo operativo ideada por Pichón Rivière lo que hace es lograr que el grupo sea eficaz tomando en cuenta todo este conjunto de situaciones implícitas, tomando en cuenta
todo este conjunto de emociones, de sensaciones, de atravesamientos. Es decir, que apunta a una operatividad, pero tomando en cuenta todas estas situaciones que atraviesan a los grupos. La técnica, más que la técnica, el grupo operativo, y acá les voy a hacer una pequeña reseña histórica acerca de cómo aparecen y de dónde aparecen esto de los grupos operativos. Esto es un desarrollo teórico que estaba trabajando Pichon Rivière ya en la década del 40, venía pensando en los grupos, pero mientras él estaba trabajando en el sector de adolescentes, de internos, adolescentes en salud mental en el Hospital Borda, se encuentra con una situación externa, imprevista, que es la huelga de los enfermeros. Por cuestiones ligadas al sindicato y al trabajo, los enfermeros del área de adolescencia, de internos del Hospital Borda, se ponen en huelga. Pichon se encuentra con esta situación de tener un montón de internos que necesitaban el rol de los enfermeros, que necesitaban seguir con su medicación, que necesitaban ser atendidos, alimentarlos, vestirlos, bañarlos, y no tenía personal que le pudiera hacer esto. Entonces, ¿qué hace? Se reúne con los enfermos internados que estaban en mejores condiciones, aquellos que se valían por cuenta propia, que podían caminar y deambular, y les propone una tarea específica. Los reúne y les propone una tarea. ¿Y en qué consiste esta tarea? En cuidar a sus propios compañeros. ¿Y qué observa? Siempre el psicólogo social observa. ¿Qué observa Pichon Rivière en esta situación? Que entre los enfermos que estaban en mejores condiciones y que se les da esta tarea, empiezan a distribuirse roles y logran cuidar a sus compañeros y en algunos casos mejor que los enfermeros. Y entonces a partir de esta observación, a partir de esta intervención, a partir de darles una tarea específica, empieza él a pensar y a dimensionar la potencialidad que tenía el trabajo en grupo. Entonces empieza a pensar cómo poder hacer que los grupos sean más eficaces. Cuando nosotros trabajamos un grupo operativo que está centrado en su tarea, lo que nosotros vamos a mirar es, como psicólogos sociales o como coordinadores, vamos a mirar a Pedro, a Juana, a María, pero los vamos a mirar en relación con la tarea, ¿sí? En relación a la tarea, a esa tarea que tiene como objetivo ese grupo. También vamos a mirar la comunicación, las telés, vamos a mirar cuántas ganas hay de estar en grupo, la técnica de grupo operativo apunta a ayudar al grupo a que se acerque a la tarea y a identificar y remover obstáculos que se generen entre el grupo y la tarea. Nosotros entendemos como obstáculos situaciones que se deben enfrentar y resolver. El recorrido de un grupo no es siempre placentero y no es nada raro y es esperable que aparezcan ciertas dificultades, que aparezcan ciertos obstáculos entre los integrantes y la tarea. ¿Recuerdan ustedes que hoy estuvimos viendo el cono invertido? ¿Sí? ¿En dónde? Pichon Rivière, en la figura de un cono invertido,
coloca en el vértice de este cono todo lo que sea implícito y sobre la parte de arriba pone todo lo que es implícito, explícito. Cuando hablamos de lo explícito, hablamos de lo observable, de lo que se ve, de lo consciente, de lo manifiesto. Y cuando hablamos de lo implícito, hablamos de lo que no se ve, de los afectos, de otras fuerzas que son eficaces en el sentido que producen efectos en lo explícito. Estas cuestiones que no se ven, que son inconscientes, que no son observables, que están ocultas, que están latentes, que laten, son eficaces en el sentido y en la medida en que producen efectos sobre las cuestiones manifiestas y explícitas. Pongamos como ejemplo, para trabajar en toda esta clase, un grupo de teatro que vienen participando y que se proponen, como una actividad, estrenar una obra de teatro nueva. Pero como en todo grupo, aparecen ciertos problemitas. Algunos llegan tarde, otros faltan, otro dice que va, pero que nunca se puede poner de acuerdo porque siempre le aparece algo más importante y no lo puede suspender. No se ponen de acuerdo con la obra. Esto que yo estoy describiendo, este llegar tarde, este faltar, este decir una cosa y hacer otra, esto que yo estoy diciendo es describir lo que es netamente explícito. Es lo que se ve. Llegan tarde, se van antes, faltan, a veces son 8, otras veces son 5, ¿sí? Esto es lo manifiesto, esto es lo que se ve. Pero por lo bajo, evidentemente, algo está pasando. Hay algún obstáculo que impide alcanzar la tarea, ¿sí? Hay algún obstáculo que impide hacer la tarea y alcanzar el objetivo. Y entonces Pichón, dentro de este vértice, en donde pone lo implícito, lo inconsciente, él también pone la resistencia al cambio. Y dice que dentro de lo que está jugando por debajo, en este no voy, llego tarde, falto, tiene que ver esto que es la resistencia al cambio. Y toma la palabra resistencia de Freud, cuando Freud dice que a veces se produce en el proceso de sanación o de curación de un enfermo cierto no querer curarse, cierta resistencia. Y completa el término con resistencia al cambio, que la toma de Lewin, son todos autores que van a ver más adelante y que no importa en este momento, pero que tiene que ver con un fenómeno que él describe que dice que todos los cuerpos tienden a buscar el equilibrio. Pichón entonces dice que por lo bajo siempre se manifiesta esto implícito que es la resistencia al cambio. Es decir, que independientemente de lo deseado, de las ganas, del deseo que tenemos como equipo, como grupo de estrenar, hay algunas fuerzas, hay algunas cuestiones que impiden que se pueda llegar al objetivo. Y esto a veces tiene que ver con que este deseo, estas fuerzas que me llevan al proyecto, tienen a la vez fuerzas en contraposición que intentan restablecer el equilibrio. Porque todo momento de transformación, todo momento
de situación nueva genera una resistencia. Y esta resistencia está basada en dos grandes miedos, dos miedos básicos que habla Pichon Rivière, que es el miedo a la, nunca los digo bien, pérdida, siempre los digo desordenados, y el miedo al ataque, dos miedos básicos. Esta resistencia al cambio tiene que ver con la aparición de estos dos miedos básicos, el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Miedo a la pérdida de una situación conocida, de algo en lo que yo estoy cómodo, no importa si estoy bien o si estoy mal, pero es conocido, yo no me quiero mover de acá, tengo miedo a perder esto conocido. Y por el otro lado también opera el miedo al ataque, porque si yo salgo de esta situación conocida, me encuentro en una nueva situación completamente desinstrumentada, entonces tengo miedo al ataque. Entonces, existen fuerzas que empujan hacia el cambio, hacia el proyecto, pero a la vez existen fuerzas que insisten y resisten con el equilibrio, en volver al equilibrio. ¿Se ve? Estas fuerzas que se resisten, que insisten con volver al equilibrio, estas fuerzas que aparecen como resistencia al cambio, fundamentadas, promovidas, estimuladas por estos grandes miedos, estas fuerzas que se resisten al cambio aparecen en lo explícito en forma de obstáculo con la tarea. ¿Sí? Es decir, que esta resistencia al cambio, basada en la existencia de dos miedos básicos, miedo a la pérdida y miedo al ataque, aparecen en lo explícito, en lo manifiesto, pero aparecen como obstáculos con la tarea. ¿Sí? Aparecen, entonces, entre el grupo y la tarea, aparecen, no siempre, esta es una relación armónica, a veces aparecen obstáculos. Y estos obstáculos generalmente surgen de esta resistencia al cambio. Esta resistencia al cambio está fundamentada en dos miedos básicos. El miedo a la pérdida de una situación conocida, y el miedo al ataque, en donde es una situación desconocida. Yo no quiero dar este paso, porque si no voy para allá y no sé qué va a haber. Entonces me quedo, tengo miedo al ataque y miedo a la pérdida. Estas son dos miedos básicos que generan montos de ansiedad. Si esta ansiedad no se resuelve, si estos obstáculos no se resuelven, se estereotipan, se fijan y hace que no se alcance nunca la tarea, y entonces el grupo se disuelve porque nunca tiene satisfacción, nunca alcanza su objetivo, y un grupo que no alcanza su objetivo se pincha, porque si no tenés cierta satisfacción de tu necesidad, de tu objetivo, y la verdad que se transforma en un embole, no da para ir. Este pasaje de lo implícito a lo explícito y de lo explícito a lo implícito no se da de manera mágica. No es que surge mágicamente y se resuelve. Voy a borrar porque si no, no me va a entrar todo lo que yo quiero explicar.
Mm, mm. Entonces, este pasaje de lo explícito a lo implícito y de lo implícito como obstáculo a lo explícito no surge mágicamente. Esto nos lleva a trabajar a una estructura ideada también por Pichon-Rivière que se llama unidad de trabajo y está compuesta por 3 elementos. Existente, interpretación, emergente. ¿Sí? Entonces, tenemos que el grupo operativo es un grupo centrado en la tarea. ¿Sí? Esta tarea implica una tarea explícita y una tarea implícita. Cuando hablamos de esto, Pichon hace este gráfico del cono invertido en donde pone lo explícito por arriba y lo implícito por debajo. Y en este implícito habla de la resistencia al cambio. Esta resistencia al cambio está basada en dos miedos principales, básicos, el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Y dice que lo implícito y la resistencia que producen estos cambios aparecen como obstáculos en lo implícito. Y ahora dice que el pasaje de lo explícito a lo implícito y de lo implícito a lo explícito no se da de manera mágica. Y entonces nos muestra una unidad de trabajo para elaborar estas cosas. Una unidad de trabajo que está compuesta por 3 elementos: el existente, la interpretación y el emergente. Es con esta unidad de trabajo que nosotros en psicología social, en los grupos operativos, trabajamos. Cuando hablamos de existente, estamos hablando de toda la situación grupal. Toda la situación grupal, que abarca lo explícito y lo implícito. Toda la situación grupal, completa, todo. Y también abarca la cuestión del contexto, la situación del país, el clima social y los encuentros anteriores de este grupo. Eso es el existente, es lo que hay, con lo explícito y con lo implícito. Y entendido esa situación en el contexto. Cuando hablamos de así que acá tenemos el existente es lo que hay, que abarca lo explícito y lo implícito, y también abarca el contexto. Cuando hablamos de interpretación, estamos hablando de la intervención que hace el coordinador o la coordinadora tomando lo explícito del discurso más el existente para develar o echar luz sobre algún aspecto que quedó oculto, latente o implícito. Entonces, la interpretación es una intervención que hace el coordinador o la coordinadora que consiste en tomar de lo explícito del discurso que se hace en el grupo más el existente y revelar, descubrir o hacer luz con estos 2 elementos sobre algo que está latente o que no está visto o que está oculto o que está implícito para el grupo.
Esta interpretación, que es este tomar del discurso explícito más el existente, coordinar una intervención para ponerla en el grupo y que eche luz sobre algo que no se estaba viendo, también puede ser realizada por algún integrante. No es función exclusiva del coordinador. A veces ocurre que una intervención de un alumno, no me gusta decir alumno, de un integrante, cumple esta misma función, la de echar luz, poner luz, develar algo de lo que estaba oculto, algo de lo que estaba latente. Estas intervenciones pueden darse en forma de pregunta o en forma de una construcción. En forma de pregunta podría ser cuando el coordinador pregunta, ¿pero ustedes qué están hablando? ¿Del teórico o del grupo? O podría preguntar, ¿hace falta gritar para poner el límite? Y cuando hablamos de una intervención desde la construcción, es cuando toma elementos del campo de trabajo y relacionándolos hace una intervención. Toma elementos del campo de trabajo, de lo que está sucediendo, toma elementos, los relaciona y lo manifiesta. También es importante dejar en claro que una intervención no es una interpretación alocada, no es un delirio intelectual de alguien que dice, a mí se me ocurre, ¿sí? Una intervención, una interpretación, es fundamental que esté basada en datos observables, basada en lo observado en ese momento en el grupo. Y es un intento de una explicación. La intervención intenta explicar lo que está pasando en el grupo. Y está basada en la observación. Está basada en lo que ve, en lo que se ve. Es un intento de explicación basado en lo que se ve. Y una intervención es útil, ¿sí?, cuando es tomada por el grupo. Muchas veces podemos hacer una intervención y el grupo no toma la intervención. Una intervención es útil cuando el grupo la puede escuchar y la puede tomar. A ese momento, en psicología social le llaman punto de urgencia, que tiene que ver cuando el coordinador hace una lectura de lo observable, hace una interpretación de lo que está pasando como una explicación, hace una intervención y esa intervención puede ser escuchada y puede ser tomada. Y es operativa esa intervención o es útil esa intervención del coordinador o de un integrante en la medida en que genere una modificación en el campo de trabajo grupal. Esa intervención entonces da origen a una nueva situación grupal, porque esa intervención produjo una transformación en el campo de trabajo y genera un nuevo existente. Esa situación nueva aparece entonces como emergente. Y se lo conoce como emergente porque emerge una situación nueva generando un nuevo existente. Bueno, voy a cortar acá porque después, si no, se me corta y sigo al toque.